Ocasión. Muy buenas tardes. ¿Qué me podría mencionar dentro de sus actividades que les quedó de aplicación práctica con respecto a lo que habíamos visto en clase? En lo que abro la presentación, si me apoyan mencionando cuál fue su perspectiva con respecto a lo que pudimos hacer de práctica con respecto a su proyecto, un ejemplo de proyecto y cómo lo van ustedes adaptando para poder avanzar. Los que no puedan abrir su micrófono pueden interactuar por medio del chat. ¿Qué consideraron de las partes que estuvimos viendo? ¿Cuál es la que se les ha generado con más facilidad? ¿Cómo van con su proyecto? No hemos visto todo, pero vimos un ejemplo, estuvimos viendo un software. En general, ¿ustedes cómo podrían definir la aplicación práctica de lo que llevamos con respecto a administración de proyectos? Ok, a ver, estoy leyendo lo de Tomás, dice que yo estoy haciendo un proyecto de cómic y creo que estoy implementando bien todo, aunque sí le batallo a los riesgos, limitaciones y eso. Ok, perfecto. Con el tema de hoy que iniciamos con la unidad 3, en la cual consiste en la planificación de tareas. Si ustedes recuerdan, cuando abrimos el software, aunque lo abrimos así súper rápido, ahí pues es justamente el llevar un control con respecto a las tareas asignadas. Tal vez con lo que veamos el día de hoy les quede mucho más claro y sí me gustaría que lo estuvieran practicando en el software con la finalidad de que a ustedes se les vaya facilitando, sobre todo aquellos que están trabajando en equipo, porque el mismo software les permite que los den de alta y estén manejando el mismo documento o estén supervisando a la par y estén actualizando la información y además pueden estar interactuando. Entonces, por eso la importancia de sí estar utilizando el software más que nada para, para que ustedes tengan esa base. Y bueno, termina el tetramestre, termina administración de proyecto. Sin embargo, en otras materias ustedes también hacen una situación muy similar a un proyecto, un trabajo de investigación o un proyecto académico. Y eso mismo les puede ayudar cuando trabajan en equipo y que no coinciden mucho los tiempos. El software está ya estructurado, no varios software. Yo estoy hablando en general. Yo les di uno de esos software, pero en realidad hay varios. El software en sí lo que te ayuda es a que trabajes en equipo cuando no coinciden los tiempos, cuando no estamos físicamente en la misma oficina, que realmente sea colaborativo, que son las competencias que te están pidiendo en el ámbito laboral. Si nosotros aprendemos aparte con el software y haciendo la administración de nuestro proyecto, practicando o desarrollando
esa competencia o esas 2 competencias, pues entonces ya van avanzando. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues ya al desarrollar la competencia, cuando ustedes se topen con otro trabajo en equipo, que en teoría debe ser muy seguido en sus materias, pues puedan ustedes aprovechar esta herramienta para que ustedes puedan interactuar, puedan estar avanzando, pueden estar trabajando colaborativamente y no les gane los tiempos. Ni tampoco que los integrantes digan, es que no tengo tiempo de conectarme. No, no tienes que conectarte, solamente tienes que hacer lo que te corresponde, porque ya está asignada tu tarea, ya están los tiempos establecidos y así ustedes también se van adaptando a la organización o van quedando con la organización que corresponde, ¿verdad? Entonces, no es solamente cuando hacemos un proyecto en nuestro trabajo o en nuestro negocio, sino también lo puedes aplicar en tu formación académica, en tu eh, ámbito familiar, a ti, personal, también. Entonces, es la base para hacerlo en general. Claro que nosotros lo enfocamos en un negocio, en una empresa, porque estadísticamente es todavía predominante el porcentaje de egresados que van a trabajar a una empresa o que están trabajando en una empresa y que al término de su carrera siguen para ascender. Entonces, mientras que siga así, pues se va a hacer predominante que lo enfoquemos a un ámbito laboral. ¿Ok? Bueno, nada más me confirman si pueden ver bien la pantalla, por favor. Sí se ve, perfecto. Ok, perfecto, excelente. Bueno, como les había comentado, el día de hoy vamos a ver planificación de actividades, pero ¿qué es y cómo hacerla correctamente? El software nos dio una idea. Sabemos que lo primero que tenemos que elaborar en nuestro proyecto, definir la misión, establecer los objetivos, qué metas vamos a cumplir, limitantes también, y bueno, ciertas restricciones que ahí lo marcamos, que lo hicimos anteriormente. Pero al momento en que nosotros ya tenemos la base, tenemos que hacer cimientos completamente. Entonces, después de la base, vamos nosotros a edificar con la planificación de tareas, dado que realmente eso es lo que va a ser la ejecución como tal. Cuando nosotros tenemos la planificación de tareas, dependiendo el equipo que vamos a estar manejando, es conforme nosotros vamos a saber si es suficiente asignar tareas por equipo de trabajo o asignar tareas a los líderes y que los líderes asignen a su vez tareas a todo su equipo de trabajo, dependiendo del número de personas. A veces es mucho más fácil seleccionar líderes de cada departamento, establecer toda la misión, la visión, los objetivos, las metas, y cada líder trabajar con su equipo, porque es lo ideal. Cuando hay un solo líder, puede generarse que al momento de asignar toda la tarea de las tareas, no tengas bien claro las fortalezas del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque anteriormente no los conocías, estás apenas en esta administración de proyecto, supongamos que es la primera vez, y bueno, el equipo de trabajo no está acostumbrado a realizar de esa manera, bueno, voy a ponerlo, a trabajar de esa manera. Yo creo que si les menciono esto, muchos van a decir: "Sí es cierto". Escuchamos en nuestros entornos laborales, trabajamos en equipo, somos un equipo, pero muchas veces las acciones con lo que tú dices no son congruentes. Es decir, te dicen que trabajamos en equipo y al momento en que tú empiezas a realizar esa labor de trabajar en equipo, pues resulta que no es así. ¿Por qué? Porque no te comunican las cosas, porque en realidad no aportas debido a que no sabes lo que tienes que hacer, no hay una asignación de funciones,
todo lo vas averiguando, lo vas indagando. Ya ha cambiado muchísimo esa estructura en las empresas, sin embargo, todavía nos topamos con un porcentaje considerable de que lo hacen así. Estamos en plena transformación, pues tenemos que esperar, ser pacientes de que sí se va a lograr. Volviendo al punto, si nosotros no conocemos a todos los integrantes del equipo, podemos asignar a tareas a personas que no sepan realmente desarrollarse con las competencias, bueno, voy a ponerle, con las fortalezas que lo caracterizan. O sea, puedes asignar tareas arbitrariamente. ¿Y eso qué puede generar? Pues que no se logren los objetivos y obvio no se logren las metas. Si nosotros visualizamos que ya hay líderes de cada uno de los departamentos, que es lo que normalmente nos topamos, hay un encargado del departamento de ventas, hay un encargado del departamento de compras, hay un encargado del departamento de producción, o sea, de calidad, o sea, ya todo lo que está en conjunto, hay un representante o un líder que antes le llamaban gerentes, directores, coordinadores, supervisores, no importa el nombre, porque ya realmente esa estructura jerárquica ya está solamente establecida para la organización, no tanto para ser autoritarios, que todavía nos topamos muchos que sí, sí, pero esa es es lo que viene, eso es lo que nos vamos a topar en el futuro. Entonces, considerando que sí sigue siendo una organización jerárquica, tenemos que establecerlo, pero eso es solamente para la asignación de funciones, es solamente para tener esa organización, esa cultura organizacional, pero la forma de trabajar no se utiliza esa jerarquía. Es decir, todos somos colaboradores, todos somos un equipo, literal, tiene que ser así, no que no lo digan ni hagan otras cosas, sino que realmente así sea, y eso es lo que se trata de lograr. Por eso la planificación de tareas, cuando tú estás haciendo un proyecto, que ya muchas empresas están utilizando eso, por eso en el perfil de contratación ponen que trabaje bajo presión, que esté acostumbrado a proyectos, porque ya están utilizando mucho el de hacerlo por proyectos. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien al equipo de trabajo, ya sea con líderes o sin ellos, pero sí conocerlo para poder asignar tareas de acuerdo a sus fortalezas como prioridad. También, pues, muchas veces nos ha tocado que nos asignen tareas que tampoco nosotros habíamos hecho anteriormente y no habíamos desarrollado fortalezas, pero descubres que tienes mucha habilidad, entonces desarrolla las competencias correspondientes a esas tareas y a lo mejor en muchas ocasiones te haces especialista y de ahí sigues. Entonces, no es malo no es completamente negativo que te asignen tareas arbitrarias, pero lo ideal es que te asignen las tareas de las fortalezas que ya desarrollaste y a lo mejor involucrarte en unas donde todavía no desarrollas competencias, las fortalezas para que puedas irte fogueando y bueno, irlas desarrollando y entonces sí, ya poder asignar más. Digo, ya son tácticas que ya se utilizan conforme vas avanzando en un proyecto, pero aquí, bueno, pues lo ideal o el inicio para no errarle, pues es conociendo a tu equipo, sabiendo cuáles son sus fortalezas y debilidades y con base a eso asignar las tareas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver más o menos una guía de cómo hacerla, la organización más bien, cómo hacer la planificación de tareas y pues considerar todo lo que les acabo de mencionar. Aquí nos dice, generalmente cuando se crea una empresa, a principio se dan ciertos pasos en vistas de asegurar una cultura sólida, un conjunto de creencias compartidas y una dirección a seguir. Es decir, cuando tú vas a formar tu empresa, siendo como emprendedor, ¿qué es lo que tú visualizas? Bueno, si vas a tener socios, pues los socios deben tener la misma visión que tú.
Si no están convencidos de que esa es su visión, entonces ni para qué entrarle, porque no va a tener éxito la empresa. Aquí a eso se refiere con cultura sólida. Deben establecer su misión, su visión, porque eso es lo que les va a solidificar el, el inicio y por ende el crecimiento de su empresa. Un claro ejemplo de ello es cuando se escribe un enunciado de la misión de la compañía para determinar cuáles son los valores que la guiarán a lo largo de la existencia. O también se suele pensar en cuál será la identidad de la empresa de acuerdo al público objetivo en el que se intentará relacionarse. Esto es muy interesante porque pocas veces consideramos o realizamos un estudio real o una investigación de campo en el cual nosotros podemos abordar a nuestro público objetivo o público meta y realmente obtener esos datos que nos den a nosotros, que nos sirvan como parámetro para ver si es viable o no es viable nuestro negocio o los productos que voy a desplazar o los servicios que voy a proporcionar. Entonces, conocer al cliente o a tu público objetivo es parte importante al momento de realizar una planificación. Esto estamos hablando de la solidez de la empresa. Entonces, por eso sí es importante. Ya después de esto, de definir quién es y cómo es la empresa, pues hay que ir generando la cultura organizacional, el cual sostenga la planificación de tareas como prioridad. Si si tenemos colaboradores en los cuales no están comprometidos, no se sienten identificados con la empresa, no es que no van a realizar bien su trabajo, solamente lo van a trabajar robotizado. Cuando nosotros nos topamos trabajadores o colaboradores de esta índole, a veces se nos dificulta y nos ponen ciertos obstáculos porque todo lo que sea nuevo te van a decir que no. Ahí entonces, ¿qué decisión tomarías con la asignación de tareas? Vamos a hablar de tareas en general. Ahí, en ese tipo de colaboradores, ¿qué tareas les asignarían ustedes? Aquellos que no puedan abrir su micrófono pueden escribirlo en el chat. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer con esos colaboradores en los cuales no están comprometidos o no tienen esa identidad con la empresa donde están trabajando? ¿Qué piensan que puede ocurrir? ¿Es bueno que no estén comprometidos? ¿No es bueno? ¿Qué pasaría si, si realmente los dejamos en nuestro equipo de trabajo? ¿Nos, eh, nos darían valor a nuestro proyecto? En este punto es muy complicado. eh, Podemos identificar personas que tengan esas fortalezas, podemos identificar personas que o colaboradores que hayan desarrollado ciertas habilidades y que esas habilidades sean de valor para el proyecto. Sabemos que lo van a cumplir. ¿Por qué? Porque, pues, están ahí trabajando, pero no lo van a hacer con esa no lo van a hacer convencidos de la misión y visión de la empresa. Van a hacerlo porque lo tienen que hacer, porque, pues, por eso les pagan. Son cosas muy diferentes. La efectividad o la eficiencia, dependiendo qué es lo que ustedes estén, midiendo,
depende mucho de la identidad que puedas tener con con tu empresa y que tus colaboradores, cómo sientan esa identidad, ese compromiso, el estar a gusto en la empresa y poniendo todo el énfasis para el logro de objetivos. Si no están convencidos, porque pues eso es lo que genera que no estén comprometidos, que no tengan identidad con la institución o con la empresa, si no logramos eso, si no están convencidos, no es que no puedan hacer el trabajo, sí lo van a hacer, pero no lo van a hacer al punto que tú quieres. Entonces vas a estar batallando, muchas veces sí se puede convertir en un obstáculo. Sin embargo, bueno, pues ahí es cuando tienes tú que tener ese colmillo, como dicen coloquialmente, para que puedas asignar correctamente las diferentes tareas correspondientes al proyecto. Entonces, son aspectos que no se ven en lo teórico, sin embargo, en la práctica o en el ámbito laboral no lo topamos. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando no lo topemos? ¿Cómo lo voy a resolver si en lo teórico no lo abordaron? Entonces, ahí vas desarrollando diferentes habilidades. Pero si lo tratamos aquí, lo reflexionamos, ya no nos vemos tan sorprendidos al momento de desarrollar de desarrollarnos profesionalmente en una empresa o en una institución y que, bueno, ahí nos topemos situaciones así. Si no las topamos, qué padre, todo va a fluir mucho mejor. Pero tenemos que ver los 2 casos, uno donde todo fluye y otro donde nos podemos tener mucho más obstáculos que los normales nos dan en un proyecto. Entonces, sobre todo con la intención de ser preventivos, de prevenir situaciones, no estar corrigiendo situaciones, ¿okey? Bueno, voy a seguir avanzando. Pero, ¿cómo pueden, perdón, las empresas planificar las tareas? Bueno, en principio, pues debemos definir qué es una planificación de tareas. Básicamente, se trata de un proceso que consiste en identificar, organizar y establecer las actividades que se deben llevar a cabo dentro de una empresa. Al hacerlo, los negocios pueden estimar su duración y los recursos necesarios para completarlas. Esto es vital para su adecuado funcionamiento y también para llevar a cabo esta gestión es necesario seguir una serie de pasos para poder atravesar cada una de las etapas que conforman la planificación de tareas. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos pasos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al poder nosotros planificar las tareas, pues es considerar lo que les estoy mencionando. Ya que asignamos las tareas, ahora sí vamos a estipular los tiempos. Nosotros tenemos un tiempo límite. Yo no les recomiendo que utilicen todo el tiempo hasta el tiempo límite. Vamos, sí va a estar dentro de nuestra planificación todo el tiempo que tenemos, porque tenemos que poner el inicio del intervalo de tiempo que nos dan para poder entregar el proyecto y el final. Pero nosotros en todo ese inter vamos a ir viendo las etapas que cubren cada uno de del proyecto y de esta manera, al identificar cada una de las etapas, podemos ver, okey, esta etapa no necesita, o esta fase, o esta actividad no necesita tanto tiempo. Le puedo dar este tiempo, a este le puedo dar este tiempo. Si vemos que nos sobra, o sea, porque podemos hacer la práctica de poner los tiempos de acuerdo a nuestra experiencia, o de acuerdo a lo que tú habías planificado para que se puedan lograr los objetivos. Pero muchas veces está holgado, es decir, que te sobra tiempo. Cuando te sobra el tiempo, lo repartes en aquellas actividades o en aquellas tareas que sabes que lo dejaste muy justo y que se puede llevar más tiempo. Eso es para que nosotros podamos, no es la palabra correcta no es manipular, sino es de que nos dé un respiro si nos topamos alguna situación que no hayamos podido, prevenir con tiempo, y podemos nosotros ahí manejar los tiempos a favor, ¿okey? Entonces, por eso es importante que sea estratégicamente
para que tú digas, bueno, esta actividad normalmente se debe terminar en tanto tiempo, pero le puedo dar más o menos 5%, porque en ocasiones tenemos que se va la luz, si es que está involucrada, que pasa esto, que pasa aquello. Entonces, esas cuestiones preventivas es lo que nos ayuda a nosotros al asignar las actividades, pues considerarlo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere básicamente cómo se pueden planificar las tareas dentro de una empresa. Lo tenemos estos puntos que nos están diciendo de identificar las tareas. Y lo primero, pues, es identificar cuáles son las necesidades. Pues, es el punto de partida si quieres saber cómo planificar las tareas en tu empresa. Se trata de determinar ni más ni menos cuáles son las necesidades puntuales del negocio, algo así como qué se necesita hacer a la empresa para que funcione correctamente. No sé, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el proyecto es incrementar las ventas un 15% con respecto al año anterior. Casi siempre estás haciendo el comparativo con respecto al año anterior. ¿Qué pasa si no tenemos antecedente de los años anteriores? ¿Cómo podemos establecer esa meta? Porque ya nos dijeron, tu proyecto es aumentar el 15% de las ventas en el próximo periodo, si lo tienen como periodo, en el próximo 6 meses, dependiendo cuál se los pone. Vamos a poner en un periodo ordinario de 4 meses o de 6 meses. O sea, no sé, a lo mejor un proyecto que están considerando anual, pero quieren saber los comportamientos semestrales que el departamento de ventas considero que se debe estar inspeccionando y generando metas mensuales. Si ese es nuestro proyecto, ¿cuáles serían nuestras necesidades? Que nos dice, por eso decimos que es el punto de inicio, porque define también, de alguna manera, el objetivo que se pretende alcanzar con la planificación de tareas. Si no conoces las necesidades de tu compañía, esa es una buena excusa para sentarte a analizar cada una de sus áreas y encontrar la respuesta. En cuanto sepas qué necesita tu negocio, podrás definir qué tareas deben realizarse para poder cubrir esas necesidades. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, que nuestro proyecto consiste en que en 6 meses se incrementen las ventas un 15%, entonces, ¿cómo voy a identificar o cómo voy a definir las tareas identificando las necesidades? ¿Qué necesito tener para poder lograr esa meta? Y así asignar las tareas. ¿Qué me puede decir? Si no pueden abrir su micrófono, pueden ponerlo en el chat. Pues lo primero que necesito es una cartera de clientes. Si no tengo a quién llamarles, si no tengo a quién explicarle, pues necesito cartera de clientes. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué creen que necesitamos para este proyecto?
¿ok? Surtir los productos que se venderán. Es decir, bueno, creo que ahí va enfocado en si, como tienes que establecer una meta numérica, o sea, no les vas a decir que el 15%, tú les tienes que decir, bueno, si normalmente en 6 meses se venden tantos productos, pues para poderlo incrementar al 15% que nos piden, tenemos que vender tantos productos. O sea, los que se vendían, aparte los que tenemos que vender para lograr la meta. ¿Ok? Entonces, ahí tú tendrías que establecer la meta de cuántos tienen que vender. Ahora, ¿quién los va a vender? Si tenemos surtir los productos o bien fabricación de productos, ahí, bueno, si es surtir los productos, pues estamos hablando de almacén. Si estamos considerando fabricar los productos, pues estaríamos hablando de producción. Bueno, este es un ejemplo simple de cómo nosotros tenemos que ir identificando qué necesidades, qué es lo que necesito para poder desarrollar el proyecto. Para saber con respecto a las necesidades, cómo asignar, bueno, definir las tareas de priorizando, o sea, las más importantes, hasta bueno, en realidad todas son importantes. ¿Qué es lo que nosotros estandarizamos con una numeración? Pues es de que, bueno, este sí o sí lo tengo que hacer primero. Esto sí o sí tiene que salir. Esto, así lo vas poniendo de acuerdo a la importancia para seguir avanzando en el proyecto y no la importancia como tal de que se pueda entender como que este es importante y este no. O sea, todo es importante, solamente que vas priorizando de acuerdo a lo que nosotros nos va a dar como resultado favorable. Es decir, que voy a lograr el objetivo, ¿sí? O llegar a las metas. Muy bien. Bueno, ahí piénsenle qué otras necesidades tendríamos que hacer en el ejemplo que les puse, porque sí es importante realizar esa reflexión para que nosotros entendamos mucho mejor cómo lo voy a aplicar en mi proyecto. ¿Ok? En cuanto sabes qué necesita tu proyecto, podrás definir qué tareas deben realizarse para poder cubrir esas necesidades. Lo tenemos, prioriza y programa tareas, es decir, una parte del trabajo de planificar tareas en un negocio consiste en determinar cuáles de las actividades a realizar se deben hacer primero y cuáles pueden esperar. Esto podríamos llamarlo priorizar y es una de las claves del éxito de esta gestión. Hay que tomar en cuenta que además de priorizar las tareas, debes empezar a definir los tiempos de ejecución para cada actividad. Básicamente, esto te ayudará a programar y poner un orden, ese volumen de trabajo a realizar. Por ejemplo, supongamos que nuestro proyecto consiste en aumentar las ventas un 15%. Ya mencionamos, vamos a pensar que es fabricación, bueno, o distribución, como lo había manejado su compañero. Vamos a considerar lo que es distribución de productos. Tienes que estar hablando con el proveedor para que el proveedor te surta. Si tú vas a incrementar tus ventas el 15%, vas a estar pidiendo lo mismo, vas a pedir un 15% más, vas a pedir un porcentaje promedio para poderlo tener ahí mientras que se desplaza. ¿O qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a establecer como estrategia para lograr el aumento del 15% en tus ventas en 6 meses? Entonces, lo abordas con tu trabajo, con tus colaboradores y empiezan ahí a hacer una lluvia de ideas.
De esa lluvia de ideas tú vas a priorizar para poder asignar las tareas que corresponden y ejecutarlas o llevarlas a cabo. Entonces, ahí se refiere con prioriza y programa tareas. Si no estás acostumbrado a trabajar en equipo y colaborativamente, no es que no lo puedas hacer, lo vas a poder hacer. Sin embargo, el involucrar a tu equipo de trabajo desde un momento en que te topas una problemática y le van a dar solución, pues eso ya va generando la identidad y el compromiso, que es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque los estás convenciendo, porque se están involucrando, porque es lo que tú quieres, que sientan esa visión y esa misión, como si fuera él el dueño de la empresa. Si logras eso, todo va a fluir y vas a tener, no este proyecto, sino todos los proyectos van a ser éxito, porque el factor humano es un porcentaje muy alto para el éxito o el fracaso, sobre todo cuando estás manejando un equipo de trabajo, ¿ok? Entonces es muy, muy importante eso. Organizar y distribuir las tareas, pues ya sabemos que, qué tareas se deben realizar en la empresa, también conocemos cuáles son las que deben de hacerse primero. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues organizar todo ese trabajo y distribuirlo. Esto implica determinar quién se encargará de llevar a cabo cada actividad. Aunque esto te pueda parecer inabordable en un principio, hay muchas herramientas que pueden facilitarte la gestión. No sé si la que les pasé es Trello, pero está Trello, está Asana, está Todo It. Hay otras también y son algunas de las principales y por ello al final de este artículo, bueno, pues nos dan la forma de cómo sacarlo. Yo ya no les incluí eso porque el artículo que estaba leyendo solamente estuve extrayendo la información relevante. Si ustedes con el programa que yo les compartí están batallando para poder organizar y distribuir sus tareas o planificar sus tareas, pues pueden utilizar otro tipo de programa dentro de los que vamos a estar viendo aquí. Al fin y al cabo es una herramienta, es como cuando tú tienes la clase de matemáticas y te dicen, bueno, esta es la fórmula, pero en realidad esa fórmula es un desarrollo teórico del científico que lo descubrió o que lo implementó. Si tú no conoces la esencia a la cual se basó el autor de esa fórmula, no la vas a poder aplicar porque no todas las fórmulas llegan. A veces porque te dan todos los datos y pues sí es aplicación directa, pero muchas otras veces es de aplicación con respecto a la comprensión de lo teórico, la comprensión de la base de la que, en cual se sustenta esa fórmula. ¿Okay? Aquí es lo mismo. Si tú tienes la esencia de lo que representa la gestión de proyectos o la administración de proyectos, el software va a ser una herramienta que te lo va a facilitar, pero necesitas tener la esencia para poderlo plasmar en ese programa. Si tú no tienes esa esencia, no la comprendes, difícilmente, me refiero a cuestión de tiempos, de poder aplicar al máximo, o más bien, que te facilite al máximo la aplicación o el software para poderlo llevar a cabo. Entonces, por eso sí es importante comprender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y en qué consiste. ¿Ok? Entonces, aquí en organizar y distribuir tareas, pues ya es estar visualizando cuáles son las fortalezas de tu equipo y si vas a manejar por líderes, pues que los líderes son los encargados de que detecten o identifiquen esas fortalezas en su equipo. ¿Okay? Lo tenemos planificar las tareas, es decir, con todo lo que hemos visto anteriormente, ya la información que obtuvimos pudiera ser suficiente, sin embargo, bueno, pues hay que tener todo lo que representa la planificación de tareas. Aquí, bueno, es importante definir tarea a realizar. Esto es muy simple, aquí solo necesitas indicar cuál es la actividad a desarrollar. Si vas a utilizar líderes, eso lo van a hacer los líderes. Tú le vas a dar la asignación de la parte del proyecto que le corresponde a cada líder. Y el líder va a repartir a su vez las actividades con su equipo de trabajo. Si es un solo equipo de trabajo, pues tú sí las tienes que asignar.
Los responsables o el responsable, aquí pues necesita determinar cuál será la persona de su equipo que lo va a llevar a cabo. Y bueno, puede ser un equipo, pero siempre deberías haber un responsable principal, que es lo que les menciono con los líderes y todo. Plazos. ¿En cuánto tiempo debe estar lista esta tarea? Esto es lo que se debe responder aquí. Luego decimos, ok, es que este colaborador es muy bueno, o sea, tiene muy buenas ideas, es eficiente, pero a lo mejor no está acostumbrado a trabajar en equipo, a lo mejor trabaja de manera individual. O también al asignarle la actividad, pues le quieres dar el liderazgo, pero no tiene la competencia de liderazgo desarrollada. Ahí nosotros tenemos que equilibrar al momento de asignar las actividades o las tareas. Volviendo al ejemplo del colaborador, el colaborador puede ser muy bueno en lo que hace, pero también no es tan rápido en lo que hace. Va a poner a lo mejor un ejemplo, que a él le tocó diseñar la estrategia para poder mantener los productos o los insumos en el inventario listos para que puedan estar ustedes vendiendo, sin que sea un inventario grande, pero que tampoco quede como un inventario chico. ¿Por qué? Porque los inventarios generan gasto. Es decir, si tengo un inventario muy, muy grande, pero no se está desplazando, es dinero que estoy perdiendo como empresa. Me va a decir, pero ¿por qué, maestra? Pues ahí lo tengo, no es producto que se echa a perder, ahí puede durar. Sí, el almacenamiento cuesta. Es decir, está ocupando un espacio que no está circulando, no es un efectivo circulante o no es un ingreso circulante. Está ahí estacionado y todo eso es pérdida, porque el almacenamiento cuesta y cuesta mucho. Entonces, tal vez si tienes a un colaborador que es buenísimo para poder tener por su experiencia, porque siempre latina, lo que haya hecho, te da la confianza de que te puede mantener bien el inventario sin caer en excesos, pero que puedas cumplir, pues dices, aunque sea lento, ahí pues sí le doy un poquito más de tiempo para que se pueda organizar, pero pues ahí lo dejo, porque yo voy a asegurar que lo voy a tener. Más o menos así en este ejemplo es una analogía, es como nosotros podemos hacerlo, que sea la asignación en cuestión de plazos, de tiempo, y ahí es donde tú tienes que ser flexible en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero que sabes que va a ser eficiente, entonces puedes sacrificar un poco de tiempo, aunque en otra actividad puedas tener tú el poder, la presión, iba a decir, pero no me gusta utilizar esa palabra, pero sí, la presión de que a lo mejor está muy justo el tiempo por la flexibilidad que diste en otras actividades. Entonces, pues ahí vas manipulando los plazos y bueno, los recursos, que es determinar qué herramientas, medios e incluso el presupuesto que se requiere para ejecutar la tarea. Aquí, bueno, siempre que tú repartes actividades, el proyecto en sí tiene un presupuesto y ese presupuesto tú lo vas a repartir también dependiendo de las actividades de cada uno. Entonces, ahí tienes que ponerle, o sea, para esta actividad, no sé, para producción, tengo este presupuesto, es que me voy a necesitar horas extras, no, este es el presupuesto, tú no te puedes salir de este presupuesto, dame una propuesta en el cual se cumpla con el presupuesto que tú tienes y que se logre la fabricación o la compra, lo que le corresponda en cuestión del producto, ¿ok? Ahí es que dicen, no, es que no es suficiente. Pues lo tienes que hacer suficiente.
Esa es tu labor, ese es lo que te está tocando a ti como actividad. No te puedo dar más porque el presupuesto está limitado y ese es el presupuesto con el que cuento, que es el que siempre nos está poniendo ahí muchos obstáculos para poder lograr los tiempos. A ver, permítame un momento. Muy bien, bueno, ya regresé. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si se está entendiendo el punto de la planificación de tareas. Bueno, creo que sí. Entonces vamos. Ah, ok, no hay dudas. Le dije, ¿sí se entendió? No, no se entendió. Ya, te referías a las dudas, que no hay dudas, que todo va bien, vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, regresando a la presentación, pues ahí tenemos que considerar esos puntos. Luego nos damos, ¿por qué la planificación de tareas es tan importante en la empresa? Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ustedes también visualizar. Y la tenemos. Bueno, lo primero es una cultura de organización. Esta es la clave a la hora de lograr procesos más eficientes. Si no hay esta cultura organizacional, hay un porcentaje mínimo de que se logren los objetivos en tiempo y forma. Así se los pongo. Porque como la cultura organizacional tiene que ir desde la cabeza, si nos vamos a la jerarquía, aunque no se utilice como tal, hasta el nivel más bajo de esa jerarquía o de esa organización, si no es a toda la cultura bien inmersa, difícilmente vamos a poder avanzar porque lo único que nos vamos a estar topando son obstáculo tras obstáculo, tras obstáculo, tras obstáculo. O sea, lo único que nos van a poner son esas trabas que dicen coloquialmente y no lo vas a poder lograr, al menos no en tiempo y forma. Sí se logra el proyecto, pero no en tiempo y forma. Entonces, por eso es muy importante la cultura organizacional. Después, es gestionar los procesos en una empresa, es una tarea compleja y sin herramientas para planificar puede que se torne aún más difícil hacerlo bien. Ahí pues volvemos completo de que sí tenemos que ver las necesidades para poder establecer bien el compromiso con el proyecto. También esto podría traducirse como esfuerzos individuales desincronizados, energías mal gastadas y tiempo perdido, algo que a su vez puede perjudicar los resultados del negocio. De que los perjudica. Siempre los tiempos perdidos o los tiempos muertos que se maneja mucho en la industria cuesta muchísimo al negocio. No sé si en esta clase lo dije, pero en muchas ocasiones hasta ir por un café es tiempo perdido. Digo muchas veces porque en otras tienes colaboradores que al tomar el café, pues terminan su trabajo mucho más rápido. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que ir analizando, por eso la importancia de conocer a nuestros colaboradores y evitar esto que nos están diciendo. Por otro lado, una cultura de la organización también puede dar a tus empleados un fuerte sentido de la dirección, ayudándote a diferenciarte de la competencia. Todos vamos en la misma dirección, todos vamos convencidos y, y esforzándonos a lograr nuestra visión. O sea, no perdemos nuestra visión y vamos cumpliendo con nuestra misión y eso es lo que nos va a ir fortaleciendo como negocio.
las cosas van a fluir, se van a lograr los proyectos y pues vas a ir también afianzándote como colaborador en esa empresa. Eso es lo importante. Cuando no ocurre esto, pudiera generarse incertidumbre y empiezan otros tipos de sentimientos o sensaciones que pues te van alejando de la visión y misión y llega un punto en el que pues eso termina en que o renuncias o te corren, o sea, así tal cual. Entonces es muy importante que sí todos vayamos en la misma dirección para que todo fluya. También puede servir para crear un ambiente en el que los empleados se sientan cómodos, identificados con una serie de objetivos y con ganas de pertenecer a la empresa. Si se fijan, todo va hilvanado. A ver, creo que alguien tiene una duda o pregunta. Ah, ok, Tomás, sí, no te preocupes. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente semana. Muchas veces tenemos que todo va hilvanado, todo va en hilito, que a veces decimos es el efecto dominó, así como el efecto dominó se puede generar en algo negativo. Es decir, si no hay una cultura organizacional, se va perdiendo el entusiasmo de los colaboradores, batallas bastante para que puedan realizar sus actividades o las actividades asignadas, y eso genera pérdidas y a lo mejor también rotación de personal, y así se va el efecto dominó, ¿no? Así mismo ocurre cuando son positivos, o sea, que hay un trabajo en equipo colaborativamente, que se sienten parte de la empresa, sienten que todo lo que aportan es de valor, se sienten valorados también, tienen recompensas y así sucesivamente, pues vas a lograr la identidad, vas a ver el compromiso y van a decir, ok, ya se terminó el proyecto, ¿cuál es el otro proyecto? Vámonos, o sea, podemos lograrlo y hasta todos en sí se van motivando. Eso es lo importante. Por eso digo, el efecto dominó casi siempre lo vamos reflejando en algo negativo, sin embargo, el efecto dominó también se puede dar en el punto positivo. Y es que, en cierto sentido, una cultura de organización y planificación de tareas puede hacer que tu compañía se transforme en un equipo. Eso es lo que se trata de buscar. Por eso ya las compañías tienen la jerarquía por organización, es decir, para establecer responsabilidades de cada departamento, más no para ser autoritarios. Ay, no es que yo soy el jefe y aquí se hace como yo digo. O sea, ya eso ya no. ¿Por qué? Porque entonces dice, ay, lo quieres como tú dices, bueno, contrata otro tipo de personas. Hay 3 niveles, es operativo, táctico y, ay, no fue la palabra, estratégico. Entonces, si nosotros tenemos en la organización, eh, si vamos a lo jerárquico, puros operativos, pues todos los demás niveles van a ser operativos. Entonces ahí no ambicionamos nada, porque todo va a ser robotizado, todo va a ser tal cual como debe ser, así, de que nada más puede ser esto, no te salgas de aquí porque entonces ya todo cambia. Tenemos táctico, táctico te va a generar algún personal táctico y algún personal operativo, pero sí sigue siendo más representativo el porcentaje de los operativos. Y un estratégico, o sea, es decir, que los que toman las decisiones es estratégico, entonces va a empezar a poner aquí necesito uno que tenga táctico estratégico, aquí necesito a varios que sean operativos, o sea, que estén en el nivel operativo, y eso es la diferencia y se va generando la cultura. Pero necesitan tener a un estratégico o a varios estratégicos los que toman las decisiones dentro de los puntos clave en una organización que sean estratégicos. Si no, entonces, pues va a fluir de acuerdo al nivel que tengan los altos directivos. Por eso es que sí es importante
las jerarquías, pero no las jerarquías para decir aquí se hace lo que yo ordeno. No, 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 no. Eso ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya no debería de existir. Es de que de acuerdo a lo que tú tengas de experiencia, que tengas de formación académica, que realmente estés involucrado en tu misión y visión, eso es lo que tú vas a transmitir, eso es lo que van a sentir tu equipo de trabajo y ahí es donde va a quedar si realmente tienes un equipo de trabajo o solamente tienes colaboradores que van porque necesitan trabajar. Es muy diferente la sensación. Un colaborador que va y disfruta su trabajo y lo hace con gusto y aparte te pagan. O sea, imagínate la sensación que tienen al momento de hacerlo de esta manera. Al que nada más, ay, tengo que checar, tengo que salir, tengo que poner, a todo le pones pero, no hay motivación como tal, no disfrutas tu trabajo, o sea, tienes porque tienes que estar ahí, ahí pues eso se genera negativo. Estoy yendo por los extremos, ¿verdad? También hay quienes pueden disfrutar cierto tiempo y en otros también pues, estar con las quejas. Entonces, eso es lo que se trata, de que con la cultura organizacional se genere un trabajo en equipo y colaborativo. ¿Y por qué? Porque con esto se puede ser capaz de romper con el modo de trabajo tradicional, que es por secciones separadas y que muchas veces hasta aisladas, y así la gestión de tareas ayuda a guiar la toma de decisiones e involucrar a todo el flujo de trabajo en la persecución de los objetivos. Entonces, puedes tener un porcentaje mucho mayor para el logro de objetivos o metas. Dentro de la planificación de tareas, pues nosotros consideramos la pirámide de las ventas. Esto ya es enfocado exclusivamente en ventas, en el cual, pues, además de todo lo que ya hemos visto anteriormente, la planificación de tareas es una parte de la pirámide de las ventas y esta pirámide entra muchas estrategias. Realmente bueno, no sé ustedes en dónde están trabajando, pero en las empresas donde hay departamentos de ventas, que estamos casi completos de que son el 100% de las empresas. No sé si les ha tocado escuchar que el departamento de ventas es petulante en el aspecto de que dice que la empresa está gracias a ellos. No dista mucho de la realidad. Pero ¿por qué le pones énfasis si eso es lo que tú fuiste contratado, es para lo que tú fuiste contratado. O sea, el departamento de ventas existe porque era parte de las necesidades del negocio, no porque tú estás. O sea, ahí es donde tiene que cambiar la mentalidad. Tan importantes ventas como producción, como contabilidad, como compras, todos los departamentos son piezas clave porque están vinculados y si uno falla, es como un circuito eléctrico. Si hay un corto, todo se apaga. Lo mismo aquí, están vinculados. Si uno empieza a fallar o uno pone trabas, a todos les repercute. Entonces, por eso es que la sintonía tiene que estar al 100. Y bueno, pues los de ventas a veces van a escuchar eso. Espero que cada vez menos, pero sí lo dicen todavía. ¿Ok? Entonces sí nos ponemos así. Y algunas de ellas podrían ser la gamificación, la gestión de se refiere a las estrategias, la gestión de la relación con los clientes a través de un software que es el CRM, una buena comunicación o ejemplos concretos por industria como puede ser la publicidad automotriz. Pero más allá de las estrategias, lo cierto es que saber cómo organizar procesos es un ingrediente clave en el crecimiento de un negocio. Si no sabemos, hay, hay dos puntos importantes. El diseño del proceso y la aplicación del proceso, la implementación del proceso. Van a decir, ok, maestra, pues un proceso está bien fácil. Está bien fácil si conoces bien qué tienes que cubrir en ese proceso. Voy a poner un ejemplo. Si no dominas las partes importantes que
están inmersas o que están incluidas en el proceso, con una que no pongas, ya con eso tu proceso no es eficiente. Dentro del compromiso, ahí tienes que detectar cuáles son los que te generan una tasca. Bueno, dentro del proceso lo ponen así como el ejemplo de una manguera en el cual pues va pasando todo el fluido y de repente pues se dobló la manguera y ¿qué pasa? Pues que ya no puede circular el fluido, que en este caso pues normalmente es agua. Entonces, ese que dicen a veces cuello de botella también, es lo que tienes que liberar para que siga pasando, o sea, siga fluyendo. Eso lo detectas con tu personal, porque al momento de que tú conoces las fortalezas, conoces las debilidades y sabes a qué departamento están bien asignados, pues no batallas. Pero cuando tú llegas a una empresa que ya está implementado la asignación de tareas, que ya están eh, trabajando con cierto recurso humano, pues ahí es donde sí está el reto. Primero, de convencimiento y segundo, de aplicar diferentes estrategias, pues para evitar esos embudos y que realmente fluya. El proceso es importante saber realmente qué departamentos están involucrados, en qué están involucrados y cómo están involucrados para que pueda fluir. Y la comunicación es importante, más bien es determinante. Entonces, sí tenemos que considerar todo eso. A veces aquí en la formación académica, pues nos dan un ejemplo redactado y te dicen establece el proceso. Ah, pues bien padre, o sea, lo lees, vas haciendo el proceso. Sí, ahí te están dando todo. En la empresa no te lo están dando, tú lo tienes que establecer, tú lo tienes que observar, tú lo tienes que determinar con base a ir conociendo qué involucra qué para poderlo poner bien en el proceso. ¿Ok? Dice, la organización de los procesos a través de las herramientas de planificación es crucial a la hora de pensar un equipo que pueda trabajar de manera eficiente, con acceso a información relevante sobre las tareas que hay que hacer, cuándo hay que entregarlas o en qué estado se encuentran. Por otra parte, para que todo esto sea posible, pues también es importante la transparencia, es decir, la información debe estar disponible para todo el equipo. Cada persona dentro de la compañía debe conocer los objetivos y de qué forma su contribución es vital para mejorar los resultados del negocio. Esto ayuda a motivar a los colaboradores para dar lo mejor de sí, lo que se traduce en una mayor productividad para la organización. Aquí es muy importante el ser transparente. Bueno, a mí sí me ha tocado en diferentes instituciones y en diferentes empresas en las cuales te ocultan información, pero eso es muy relevante al momento de desarrollar tu trabajo, la actividad que te asignaron o el puesto al que estás o el liderazgo que tienes, porque si es algo que me va a servir, como por qué hacerlo secreto nacional o por qué estar después de que se generó un proceso que dos partes sí lo conocen y las otras partes no lo conocen. Entonces ahí están los embudos, están todo, porque pues cada quien centrado en lo que tiene que hacer, pero no comunica que ya puedes avanzar. Entonces ahí se hacen esos circuitos viciosos, se hacen cuellos de botella, se hace de todo un poco. ¿Por qué? Porque pues no están involucrados los colaboradores. Hay conflicto y hay esa situación que no permite que fluya. Y ahí es lo que tú tienes que detectar y establecer diferentes estrategias. De este modo, pues planificar las tareas tiene una influencia directa en la rentabilidad de una empresa. Entonces, sí hay que ser muy enfáticos en que cuando nosotros estamos en la planificación de actividades, tal vez como tal, la planificación no sea complicada. ¿Por qué? Porque ya conoces el proyecto, estás involucrado en el proyecto, sabes lo que necesitas hacer para que se logre el proyecto. Y ahí es donde defines las tareas o las actividades
conoces a tu personal o tu recurso humano, estableces muy bien cuáles son sus fortalezas y les asignas. Pero en la implementación, es decir, en el llevar a cabo todo lo que ya está planificado, ahí es donde sí corren realmente ciertos riesgos. Si no hay una supervisión, si empiezas a ser flexible porque, ay, es que, bueno, no lo terminé hoy, pero lo termino mañana. Si se lo permites a uno, se lo tienes que permitir a todos. Y al rato todos te dicen que mañana, mañana y mañana. Entonces, hay que ser firmes, pero más que nada es que al momento en que se establecen y se asignan las actividades o las tareas, pues ahí es donde ellos deben de estar realmente comprometidos y decir, ok, va. O si no creen que se pueda lograr, pues decirlo ahí para poder a lo mejor manipular más los tiempos, pero que sea viable. Tampoco es de que si tú le asignaste 2 días a una actividad, ellos te digan, no, es que necesito 14 días. No, no inventes. O sea, 14 días para una actividad que requiere 2, te puedo dar a lo mejor de 2 pasar a 3 o de 2 a 2 y medio, pero no puedo manipular tanto tiempo. A eso hay que tener así como que bien firme, en cuestión de la asignación, en cuestión de las negociaciones, pero que quede antes de la implementación. Al momento de implementarlo, lo que es infalible es de que se cumplan los tiempos, que pasan situaciones que no se previnieron, pues ahí se tomen decisiones, pero con base a situaciones que pasaron, no con que las personas no pudieron cumplir con los tiempos o los colaboradores no pudieron cumplir con los tiempos. Entonces, es muy, muy interesante el poderlo manejar o el poderlo establecer. Y no es nada sencillo manejar un equipo de trabajo. Sin embargo, cuando ya logras que ese equipo de trabajo sea eficiente, cuando ya logras que ese equipo de trabajo esté bien involucrado, todo fluye y no importa cuántos proyectos más vengan, o sea, ya empiezas a trabajar súper bien. Al principio, pues sí es difícil o complicado. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda o comentario? Bueno, creo que no. En este caso, bueno, si no hay dudas o comentarios, todo bien. Ok, muchas gracias, José Héctor. Si no hay dudas o comentarios, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alicia.